Como todos los martes, es un gusto recibir a nuestro amigo el licenciado Alejandro Jiménez, nuestro Capitán Furia, Potro. Sí, señor. Capitán Furia. El día de hoy un tema muy interesante del cual muchos desconocemos con invitado especial, el licenciado Roberto Garrido. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el programa. Hoy, Capi, la ley de extinción de dominio. ¿Habías escuchado, Potro, algo parecido? Hay más o menos, ¿no? Hace unas semanas lo escuchamos con Tony, pero no desconozco completamente. Platícanos, introdúcenos para que la gente en casa, Capi, sepa de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿de qué nos van a platicar ustedes hoy? Pues es algo tan importante como lo siguiente. A ver. Si tú le rentas a una persona que lava dinero, que se dedica a la delincuencia organizada, vamos a suponer que tienes un terrenito, una bodega, y se la rentas a una persona. Y en esa persona de repente se dedican a traer los coches. Obvio, en el entendido de que cuando se lo renté a esta persona desconocía... Tú pones a lo un que se anuncio en el dedicaba. periódico Ajá. que se renta esta propiedad. Y te da o una referencia que es falsa y luego te enteras entonces que se dedica a algo delictivo. Tú ya Sí, firmaste ya. Se te hace fácil ir a la papelería y comprar un contrato de arrendamiento. Lo tengo, tú sabes que lo tengo porque yo rento ahí en el centro. Pero de repente te enteras entonces que es un malandro. Sí, y entonces la autoridad se da cuenta que se dedican a la delincuencia organizada, a los delitos graves, narcotráfico, secuestro, robo, trata de personas, extorsión, etcétera. Y de repente los tienen ahí guardados en una casa de seguridad de secuestro, por ejemplo. Y es tu propiedad. Y es tuya. Entonces, ¿qué te hace cómplice? ¿Y qué ¿En ese crees? sentido? Puedes perder tu propiedad. Así. Sí. Entonces, esto es la ley de extinción de dominio. Ya existía una ley de extinción de dominio. La diferencia con esta nueva que se acaba de publicar, entrar en vigor, es que ahora ya el procedimiento es mucho más estricto y mucho más rápido. Y aquí es donde entra, donde usted que tiene un pequeño departamento, una casa, que vive de su renta, un local, y le renta a personas que se dedican a ese tipo de delitos, debe tener mucho cuidado porque la autoridad ahora tiene la facultad de que con un procedimiento muy rápido, muy sencillo y muy somero, te puedes perder tu patrimonio. Y es ahí donde tienen que poner atención y cómo podemos, nosotros al final les vamos a dar algunas medidas de protección. Exacto, ¿cuál es la prevención? Ahí te va. Sí. Pero antes quiero ceder el uso de la palabra al licenciado Roberto Garrido, porque tiene algo importante que referirles. Pues sí, gracias. Pues como bien lo comenta aquí el licenciado Alejandro, esta ley es nueva, apenas fue publicada el 9 de agosto. Es una ley muy completa, es una ley que contiene su propio código de procedimientos, cosa que no existía antes, o por lo menos de esta forma. Lo que intentan ahora, lo que buscaron los legisladores... Así, ¿cuál es la novedad, Lee? Ahora sí que me ganó un poco la pregunta para saber qué es lo que se busca. Lo que se busca es llevar al derecho mexicano a estándares internacionales. Esta nueva ley es acorde a los tratados y a convenios y demás publicaciones que ha estado haciendo las Naciones Unidas y va encaminada a combatir la corrupción, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, ¿sí? Lavado de dinero. Y entonces ya hay una comunión entre diferentes naciones que tienen una ley muy similar a esta. Entonces estamos llevando a México a un nivel internacional, ¿no? Esto solamente aplica si eres, por ejemplo, arrendatario. O sea, si alguien, por ejemplo, alguien del crimen organizado se hace una propiedad, la misma ley le puede quitar esa propiedad a alguien que no sabe de dónde viene la lana o cómo está. Desde luego, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y de repente te haces de cualquier cantidad de inmuebles. Claro. Los funcionarios públicos también, que a través de terceras personas compran inmuebles, se ha hecho como que más accesible, más rápido y más fácil. Tiene muchos pros y muchos contras. Pero aquí lo importante es que usted que está rentando su propiedad tenga mucho cuidado de la siguiente manera. ¿Solamente renta, Lee, o venta también incluye venta? Ahí ya te desliga. Tú vendiste, no supiste bien a quién. No puedes tú ser como un investigador. Sí, porque está la parte... Está difícil. Pero también, por ejemplo, las inmobiliarias, los que se dedican a eso profesionalmente, ¿no? Las empresas dedicadas a este ramo. Y un abogado que conoce esta ley, muy bien, ahora debe incluir en sus contratos
por favor, esto súper atención, Ajá. una cláusula que establezca que va a permitir que el arrendatario o el administrador, Ajá. el arrendador, perdón, o el administrador o quien sus derechos representa, puede estar verificando periódicamente que se le da el uso para el cual fue destinado, casa, habitación, local comercial, etcétera. Y sí tomarse la molestia de ir a verificar que en efecto se estén vendiendo en una miscelánea, que sí vivan la familia ahí, quiénes son, a qué se dedican. Que esté todo correcto, que esté todo claro como se hizo inicialmente. Ya llegamos al punto de una pregunta obligada, licenciado, porque aquí, para dejarle algo a nuestro público, es ¿qué podemos hacer? Que es un poco lo que Luis comentaba hace un momento, para evitar que nos ocurra esto. Y también un poco implícita en la pregunta, y cuando ya nos pasó, ¿qué podemos hacer para demostrar que nosotros no somos los delincuentes, que simplemente fuimos objeto de un engaño y que está ya ocurriendo? Sería un poco, ahora sí que le disparé una al 2 por 1. Sí, exacto. Sí, efectivamente, lo más importante es tener un buen contrato. A veces las inmobiliarias ayudan con esto, pero hay también ocasiones que no lo hacen. Entonces, yo sugiero que siempre se acerquen a un abogado, que lo consulten, porque no es peccata minuta, no es cosa fácil elaborar una cláusula que permita recuperar el bien. Una de las novedades que tiene esta ley es que se habla de la buena fe y del justo título, que quiere decir que una persona que haya adquirido con tiempo atrás puede acudir como tercero perjudicado y decir lo que estás comentando, ¿no? Ajá. Sabes que pues yo no sabía, yo le renté, soy dueño desde hace 10, 20 años y bueno, pues yo nunca me he dedicado a esto, ¿no? Entonces eso lo tiene que valorar también el juez y antes el Ministerio Público. Hay dos cosas particulares también de esta ley. Esta ley da una recompensa. Por ejemplo, si una persona tiene conocimiento de que se está cometiendo un acto ilícito o aporta datos que lleven fehacientemente a acreditar que ese bien es propiedad o materia de un delito, ¿sí? O que fue generado como materia de un delito, entonces cuando el Estado se la quede, se la apropie. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Y la venda, le va a dar el 5% del valor de venta, se lo va a dar a esa persona que aportó los datos. Es una novedad de la ley. Y lo hace... O sea, ¿puede ser negocio ya de ahí? Denunciando gente No, que tenga ahí te va. propiedades así. Fíjate bien. Normalmente cuando... Sí, claro. Mira, cuando tienes un vecino y de repente ves que de la noche a la mañana empieza a enriquecerse o que de repente se hacen actos sospechosos, que puede ser una casa de seguridad donde tienen retenidas a las personas que están secuestradas, O que la usan como club nocturno. entre otras. Sí, pues nos reímos, pero ocurre, ¿no? Que de repente es ahí un lugar en donde ocurren cosas ilegales. Entonces imagínate que sepas cómo manejar, pero realmente, o sea, no abusar o no porque el vecino te cayó gordo, Claro, vayas y lo denuncias porque tampoco va a proceder. Sí. Pero aquí lo importante es, un contrato de arrendamiento les puede prevenir. Si ya tuvieron algún problema, un contrato con esa cláusula de arrendamiento, de compraventa, de comodato, de lo que sea, con una prevención. El derecho preventivo cuesta mucho menos que el derecho correctivo. Correcto. Les necesito preguntar, no sé si sea un disparate o no, pero se me ocurre el supuesto de que yo le renté un departamento a alguien que después resultó ser un delincuente, que hacían actos ilícitos y va a ir a dar al bote. Esta persona, o sea, en este caso yo, ¿podría terminar también siendo cómplice de y podría terminar en la cárcel, para ser más concreta la pregunta? Bueno, uno de los delitos que contempla como parte de la extinción de dominio es el encubrimiento, efectivamente. Por eso también se señala que debe uno de dar parte En cuanto uno se entere. En cuanto uno se entere. Porque también es válido, oye, pues yo no tenía conocimiento, ¿no? Pero bueno... Es a lo que dices que es de buena fe. Es correcto, así es. De buena fe se llega, oye, yo no sabía, fui sujeto acabo de un de enterar. engaño, pasó esto, ¿no? De alguna manera la ley nos orilla a que estemos pues cuidando nuestros inmuebles, Claro. veamos a quién se lo estamos rentando y pues acudamos a la autoridad y se lo digamos. Y esto es muy importante porque incluso ahora el Ministerio Público tiene esas facultades de investigación, ¿sí? Y después llevarlo a un juicio civil, no a un juicio penal. El Ministerio Público lo va a llevar a un juicio civil.
Y entonces de ahí pueden incluso extinguir el dominio antes de que se dicte sentencia. Y eso es muy delicado. Claro. Antes de terminar esto, Sí. que es muy importante. Para concluir, Capi, sí. Es no solamente poner esa cláusula, sino si te acercas a un abogado, Los teléfonos. permítame, no. E investigar con quién estás tratando. Déjame protegerte. Déjame saber quién es la persona con la que vas a contratar, a qué se dedica, dónde trabaja, dónde vivía, quién es su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está el espíritu de esta ley, que es evitar que haya actos ilegales y corrupción, Y básicamente. no pierdas tu inmueble. Y que no pierdas lo que te pertenece. Seremos Ahí está. policías del Creo que Estado. nos queda Tal claro cual, y ya claro. aprendimos algo novedoso e importante, de lo cual tendremos que estar todos muy atentos. Y es todos. un tema trending topic. ¿Sí? Exacto. Licenciado, gracias, Robert, gracias. Qué gusto, Gracias, Capi. mamá, te quiero mucho. Hasta Ensenada. Sí, DJ. señor. Sí. Gracias. Seguimos con más aquí en Tu Casa TV en directo. Acompáñanos.